Buenas tardes. Ecologistas en Acción Lanzarote agradece la asistencia de ustedes porque nos va a permitir centrarnos en un tema imprescindible para cualquier forma de vida como es el agua. En unas islas carentes de ella, la producción, la distribución, el consumo y el posterior vertido centra nuestro interés, que se agiganta si concretamos extremos como los recogidos en los 3 ejes que centrarán esta jornada. Para Ecologistas en Acción Lanzarote, el agua no garantiza la vida, el agua es vida. El primer tema a tratar versa sobre vertidos tierra-mar de aguas residuales y salmueras en las Islas Canarias, impactos ambientales y gestión. Como punto integrante de este tema tan global, pues, el ponente tratará la legislación aplicada o el análisis de la gestión de los diferentes vertidos. Será tratado por Fernando Espino Rodríguez, del que apuntamos aspectos que nos conciernen de su vida, condensado en 132 palabras. Él es licenciado en Biología Marina, doctor en Ciencias del Mar por la Universidad Pública de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Gestión Costera y Gestión Ambiental. Dispone de una extensa actividad investigadora materializada en publicaciones científicas, además de libros, monografías, asistencia a simposios y a congresos. Desarrolla actividades en el ejercicio libre de su profesión, colaborando con empresas en investigaciones previas a una actividad que se desarrolla en el territorio. Es un referente científico y técnico en el estudio de los impactos y en la defensa de la conservación de los ecosistemas marinos insulares. Investigador y colaborador de Biocon, Biodiversidad y Conservación, de la Universidad Pública que hemos citado, y técnico del Gobierno de Canarias. Sus investigaciones han contribuido a visibilizar la gravedad de los vertidos y la necesidad de proteger los cebadales y otros hábitos costeros frente a las presiones humanas. Ecologistas en Acción Lanzarote quiere agradecer la disposición que ha tenido la empresa del Hotel Lancelot por cedernos sus instalaciones. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a Ecologistas en Acción por invitarme a participar en esta jornada y especialmente a Elena Solís, que fue la persona que contactó conmigo. Bueno, como me han presentado, yo trabajo en el Gobierno de Canarias, en el Servicio de Impacto Ambiental, donde evaluamos proyectos de muy diversa índole, evaluamos el impacto ambiental que tienen sobre el medio ambiente y el territorio. Y, bueno, a pesar de que yo trabajo en el Gobierno, las opiniones que yo voy a dar aquí, para que quede bien claro, porque hay muchos periodistas, mucha gente de la prensa y tal, son opiniones estrictamente personales, ¿de acuerdo? Que en ningún caso representan la postura oficial del Gobierno. Digo esto porque yo soy muy crítico con las políticas ambientales que se siguen. Y para no tener ningún problema, pues esto es la opinión de Fernando Espino, biólogo marino y técnico de medio ambiente. En ningún caso represento a la oficialidad del Gobierno de Canarias. La presentación que voy a hacer para ustedes, como bien pone ahí, pues es sobre los vertidos que se realizan al mar de las aguas residuales y de las salmueras procedentes de la desalación. Primero vamos a ver un pequeño bloque, algunos conceptos para que tengan clara la terminología. Luego vamos a caracterizar cómo son esos vertidos, cómo se comportan, qué impacto tienen sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. Y para finalizar, pues veremos unas propuestas de cosas que se pueden mejorar, que son bastantes. ¿De acuerdo? Y a la vez que voy a ir hablando de todo esto, pues vamos a ir poniendo sobre la mesa, bueno, cuestiones que, digamos, en las que estamos fallando, ¿no? Y que se pueden mejorar y cómo se pueden mejorar en cada caso. Bien. Bueno, este es el guión de la ponencia, ¿no? Que es lo que les acabo de contar ahora. Vamos a ver unas definiciones y clasificaciones de los vertidos en función de una serie de características. Y luego hablaremos de las aguas residuales, de los vertidos de salmuera, que son muy distintos, como veremos. Y por último, las propuestas que traigo para cómo se planifican o cómo se deben planificar y cómo se deben gestionar este tipo de vertidos. Venga, seguimos. Bueno, la primera cuestión es que
el tema de los vertidos al mar es un tema histórico y es un tema actual, ¿no? Cuando digo histórico me refiero, pues, en los últimos... Yo llevo 40 años trabajando en temas medioambientales y desde que estoy ahí, pues, estamos con esta problemática de toda la vida y en todas las islas prácticamente, especialmente en las islas más pobladas, como es lógico, ¿no? Todas esas noticias que ustedes tienen ahí son del último mes, o sea, no son noticias de hace demasiado tiempo, del último mes aparecidas todas en la prensa, ¿no? Pues roturas de tuberías y problemas de depuradoras en el sur de Tenerife, con cierre de playas en el norte, por también problemas de emisarios submarinos y de depuradoras que están sobrepasadas, cierres de playas turísticas, como pasó aquí en el sur hace poco, en Playa Dorada, manifestaciones protestando por el tema de los vertidos, ¿no? Ahí, diciendo que los turistas se bañan en las aguas residuales, ¿no? Una protesta terrible, ¿no?, para la imagen turística de Canarias. Y aquí abajo en la esquina, bueno, pues el consejero hace poco, pues, consciente de la problemática, parece que quieren abordar sacar un nuevo reglamento para regular todo esto y abordar todo esto, ¿no? Como es lógico, bueno, pero esto ahora parece que hay alguien que lo quiere abordar y lo quiere mejorar, pero es que llevamos 30 años y siempre ha sido una cosa que está ahí, pero que nadie termina de abordar y de decir, vamos a solucionar esto, ¿no? Y por eso es por lo que se repiten todas estas cuestiones en cada isla, aquí en Lanzarote también, y en Gran Canaria y en Tenerife, porque no se aborda esta problemática ambiental como se debe hacer. Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro es que es un vertido al mar, ¿no? Esta definición está en la legislación de costas, ¿no? Sería la evacuación o emisión directa o indirecta a través de cualquier medio desde tierra al dominio público marítimo terrestre de aguas residuales, aguas de alivio, o utilizadas en una actividad doméstica, industrial, agrícola, ganadera o de otro tipo, ¿no? Como puede ser la salmuera, incluso sin haber producido una alteración de las características de composición del agua tras dicha utilización. Por ejemplo, cuando desde una piscina de agua salada vertemos el agua al mar, eso también se considera un vertido, ¿de acuerdo? Aunque sea agua salada, que la composición es la misma que la que tiene el mar. Eso está sometido a la legislación de costas en temas de vertido. O si es una piscina de agua dulce, que no lleva una contaminación, digamos, muy alta, cuando se vierten al mar esas aguas de una piscina costera, eso también está sometido a la legislación en lo que se refiere a los vertidos. Y luego tenemos el concepto de contaminación marina, que aquí es donde viene el problema. Cuando lanzamos un vertido, vemos que puede contaminar o no, dependiendo de las características y del origen que tenga. Pero sabemos que los vertidos que se producen aquí en Canarias, pues la mayoría de ellos, desgraciadamente, provocan una contaminación marina, que es la introducción directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de sustancias o energía en el agua que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o para los ecosistemas acuáticos y que causen daño a los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio ambiente, ¿de acuerdo? O sea, que todo lo que introducimos en el mar que altera la composición, sea materia o energía, y que pueda provocar daño, ese es el concepto de contaminación marina. Concepto bastante amplio, como ven, ¿no? ¿Cómo se realizan los vertidos? Bueno, hay dos mecanismos recogidos en la ley, ¿no? Que son una conducción de desagüe, que consiste en una conducción, o sea, puede ser una tubería abierta o cerrada, que transporta lo que vamos a verter, que se denomina efluente, hasta el mar. Puede ser en superficie, incluso en el intermareal. A veces vemos esas tuberías que terminan en la zona de mareas y ahí sale el vertido. Eso sería una conducción de desagüe. O también pueden penetrar en el mar, pero nunca cumplen las condiciones de un emisario submarino, que es la segunda forma de verter y es la más adecuada, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Un emisario es una conducción siempre cerrada, o sea, el vertido nunca lo vamos a ver en la orilla, en la zona de marea, ni en el intermareal cercano, que transporta el efluente desde su origen hasta una zona de inyección en el mar, de forma que se cumplen dos condiciones. Tiene que estar a más de 500 metros la primera boca de vertido. O sea, el primer punto donde sale el efluente al medio marino tiene que tener una distancia como mínimo de 500 metros. Si no, no es un emisario. Estaríamos en el caso anterior, una conducción de desagüe. Claro, los emisarios ya la ventaja que tienen es que alejan bastante de la costa del vertido. Y eso pues es una ventaja sobre todo a efecto de la salud humana, ¿no?
de la salud humana. Veremos que en las cuestiones ambientales no es lo mismo. Y aquí quiero hacer un inciso porque la legislación esta está muy enfocada a proteger la salud de las personas, como es lógico porque es lo más importante, pero el enfoque ambiental y ecosistémico no está tan bien controlado. Y entonces muchas veces los platos rotos de los vertidos los paga el medio ambiente y los pagan los ecosistemas que están ahí, a 500 metros o más, por esos alrededores, como veremos ahora. Y la otra condición que tiene que cumplir un emisario submarino es que haya una dilución 100:1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el diseño del emisario tiene que ser de tal manera que si sale 1 litro de efluente, o sea, de aguas residuales, tiene que mezclarse inicialmente con 100 litros de agua de mar. Esa sería una dilución, ¿no? Yo tengo 1 litro de aguas residuales, lo mezclo con 100 litros de agua de mar y evidentemente el vertido ha perdido fuerza, ¿no? Porque se diluye, entonces pierde concentración, con lo cual disminuye la afección. ¿De acuerdo? Esa es la segunda condición que tienen que tener los emisarios submarinos. Y después, bueno, hay otros mecanismos. ¿Pasa? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Eso de ahí es el vertido de salmuera de la desaladora de Las Palmas, que abastece a Las Palmas de Gran Canaria, es un vertido de 80.000 metros cúbicos diarios aproximadamente. Esta es la mayor del archipiélago. Y luego eso de ahí es una conducción de desagüe, pero submarina, que está muy cerca de la costa. Un tubo pequeño donde se mete en el mar, pero no se distancia lo suficiente. Y aquí tenemos 2 modelos de emisario submarino, ¿no? Este que está aquí arriba es el más moderno, que está fabricado en polietileno de alta densidad. Son tubos construidos con unos plásticos súper resistentes, que tienen una larga vida y funcionan muy bien, ¿no? Mucho mejor que estos, que son los antiguos, que son los de fibrocemento. Estos se rompen mucho más como consecuencia del oleaje y de las corrientes y dan los famosos problemas de, no, es que el emisario está roto en la orilla. Claro, viene el oleaje, lo parte y entonces el efluente ya no sale a 500 metros, lo tenemos ahí, que es una cosa muy común en Canarias, ¿no? Tenemos muchos emisarios viejos que no funcionan correctamente y eso lo que hace es crear una contaminación muy cerca de la costa que es mucho más peligrosa, ¿no? Y afecta mucho más al medio ambiente. Entonces la tendencia cada vez es más fabricar este tipo de emisarios, de grandes emisarios que se alejan de la costa del vertido. Y lo que tienen ahí es un sistema difusor. Tienen ese tubo termina en un sistema como este, que son unas pequeñas boquillas verticales en este caso, a veces son en ángulo para mejorar la dilución, y lo que se consigue es que no salga todo por la boca junto. ¿Por qué? Porque así la dilución es peor. Si yo consigo ir echando un poco por cada boquilla, lo que hago es que favorezco la mezcla y la dilución del vertido, ¿vale? Le estoy quitando potencia, le estoy quitando capacidad de contaminar. Entonces, se llama sistema difusor, ¿de acuerdo? Esto hay muy pocos emisarios que lo tengan instalado. Esto también es una cosa en la que fallamos mucho en Canarias, en los estudios para colocar sistemas difusores adecuados que hagan que los vertidos sean mucho menos contaminantes. Bueno, según el tipo de efluente, a nivel de toda Canarias, vemos que las aguas residuales, con 234 vertidos, pues son la mayoría de ellos. O sea, la mayoría de lo que vertemos al mar son aguas residuales, con distinto grado de depuración. Generalmente, malo. O sea, generalmente el agua que se vierte al mar es con una mala calidad. Y en segundo lugar tenemos lo que son las piscinas de agua salada, 60 vertidos, con un 14%. Esto no representa un gran problema. Y en tercer lugar tenemos los vertidos de salmuera, son 57 con un 13%, ¿no? Y esto sí que es un tema que es peliagudo, porque la salmuera, como veremos luego más adelante, tiene unos impactos muy importantes sobre el medio ambiente marino. A nivel de Lanzarote vemos que ocurre algo parecido. 24 vertidos de los que tenemos, que son 37 en Lanzarote, son de agua residual urbana. Y en segundo lugar tenemos aguas residuales industriales. Aquí hay una pequeña variación en lo que es respecto a todos los vertidos de Canarias, ¿no? Las aguas residuales industriales, no vamos a abordar nada sobre ellas ahora porque son muy variables las características que tienen. ¿Por qué? Porque depende de la industria que sea, ¿no? Hay aguas que pueden tener metales pesados, si quieres de industria, de la industria del metal o de talleres. Si son de otro tipo de industria, como puede ser la celulosa, pues tienen otro tipo de compuestos químicos. Entonces las aguas industriales son muy particulares, cada vertido es muy distinto uno de otro y conllevan unos tratamientos especiales antes de verterse.
No se pueden verter alegremente porque hay que someterlos previamente. Por ejemplo, si tienen metales pesados, a tratamientos químicos para absorber esos metales antes de verter y quitarlos del medio ambiente, porque son muy tóxicos, ¿no? Y la salmuera, que hay 3 vertidos que representan el 8%, que sería el tercer tipo de vertido en la isla de Lanzarote. Bueno, en cuanto a la situación administrativa de los vertidos a nivel de Canarias, pues tenemos un total de 434 vertidos, que son bastantes, especialmente en la isla de Gran Canaria y Tenerife están la mayoría de ellos, más de la mitad. Y fíjense en el dato, 311 no están autorizados, ¿de acuerdo? Eso significa que no cumplen con la normativa y que no están, digamos, sometidos a un seguimiento y a un control, ¿no? Están fuera de lo que es la legislación y de lo que es una autorización. En las 3 primeras columnas lo que hay es que estos son datos del Gobierno de Canarias, el último censo se hizo en 2021. Cada 4 o 5 años se saca un censo nuevo con la situación de los vertidos cada vez que se va analizando. La primera columna son los no autorizados directos, la segunda columna serían los no autorizados pero que están en trámite, quiere decir que han solicitado la autorización pero todavía no la tienen, pero por lo menos han presentado una documentación para que se les dé, lo están tramitando. Y la tercera columna son aquellos que la tenían, pero les venció. Estas autorizaciones se dan por un plazo de tiempo y cuando vence hay que renovarla. Entonces, estos lo tenían, pero les ha vencido. La tienen que volver a tramitar. Pero bueno, las 3 primeras columnas se suman y todos esos en realidad estarían no autorizados. O sea, un 72% de los vertidos en Canarias no están autorizados, no cuentan con una autorización administrativa. En el caso de Lanzarote, concretamente, que es lo que nos interesa más, tenemos un total de 37 vertidos, el 78%, que son 29, no están autorizados. O sea, sigue un poco el patrón de toda Canarias aquí en Lanzarote, ¿no? Y un 22% sí cuentan con autorización. Bueno, esto es lo mismo, aquí no me voy a detener, ¿no? En rojo serían los no autorizados, en amarillo los que están tramitando y en verde los autorizados. Vemos que en San Bartolomé, pues la situación es... Pero bueno, en San Bartolomé solo hay 2 vertidos, ¿no? En Arrecife es donde están la mayoría. Y en Teguise y en Tía. En Yaiza hay muy poco también, como veremos ahora. Bien, esta es la página web donde ustedes pueden consultar la situación de cualquier vertido, ¿de acuerdo? Su estado administrativo, quién es el titular, si vierte por un emisario por una condición de desagüe, qué es lo que vierte, si son aguas residuales, si son salmueras, de qué instalación provienen. Toda esa información la tienen en el visor ese que pone ahí, que es una plataforma de datos del Gobierno de Canarias, el idcanarias.es, que se meten en visor, calidad ambiental, censo de vertidos. Aquí tienen el árbol donde van seleccionando, llegan a censo de vertidos, pican ahí y les aparecen esos puntitos, ¿de acuerdo? Que son los vertidos. En color rojo, los no autorizados, en color verde, los autorizados y en color amarillo, los en trámite, están en trámite, ¿de acuerdo? Y como ven ya, vemos que en Lanzarote la problemática está en la costa sureste, lo ven ahí, ¿no? Afortunadamente, pues la isla, comparado con Gran Canaria y Tenerife, pues lo tiene bastante concentrado, porque Gran Canaria y Tenerife es un continuo prácticamente, por toda la isla, ¿no? Y si pican en la web sobre uno de los puntos, se les despliega esa ventanita donde tienen ahí todos esos campos de información para ustedes poder consultar en cualquier momento los vertidos, cómo están y de dónde vienen y cuál es su origen y todos los datos. Y quién es el titular, incluso, todo eso está ahí. Si ampliamos la diapositiva anterior, pues lo que vemos es eso, que la mayoría están situados en el noreste, como tienen ahí, desde Costa Teguise pues, hasta Puerto del Carmen, ¿no? donde se concentra toda la población, pues es donde están los vertidos. Y unos pocos en el sur de la isla, ¿no? Tenemos hay una desaladora en la zona del Janubio, la desaladora de Montaña Roja, que es ese verde que está ahí a la izquierda, y a la derecha este es de la depuradora de Playa Blanca. ¿De acuerdo? Que vemos que no tiene autorización ahora mismo, está en rojo. Bueno, respecto a los espacios naturales, ¿qué vemos aquí? Pues el 68% están fuera de áreas protegidas y un 32% están dentro. Y de esos 12, los tienen aquí, 8 están en la SEC de Cagafrecho,
zona especial de conservación, que es un lugar de la Red Natura 2000, protegido por la Unión Europea. 8 estarían allí, en la SEC de Cagafrecho. 3 está en la SEC Cebadales de Guasimeta y frente al aeropuerto. Y 1 está en el LIC este enorme que se declaró cuando las prospecciones petrolíferas, se plantearon las prospecciones petrolíferas, ¿se acuerdan, no? No, o sea, los mismos políticos que declararon estos LIC para proteger las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, también fueron los mismos políticos que cogieron el catálogo de Canarias y le bajaron la categoría de protección a la mayoría de las especies, entre ellas a la ceba. La ceba estaba sensible a la alteración del hábitat, que era una categoría de protección alta, y la bajaron de categoría de interés para los ecosistemas canarios, que quiere decir nada más ni nada menos que los cebadales que estaban dentro de espacios protegidos sí estaban protegidos jurídicamente, pero cuando estaban fuera, no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que vean un poco las diferentes varas de medir. O sea, por un lado, desprotegí para hacer el puerto de Granadilla, y por otro lado, luego, cuando vinieron las protecciones petrolíferas, creé un LIC, un macro LIC enorme que coge desde el sur de Fuerteventura hasta el norte de la Graciosa para proteger todas esas costas. Pero muchas de las especies que estaban ahí las habían desprotegido, ¿no? Esto funciona así. Bueno, vamos a ir ahora con las aguas residuales, ¿no? Vamos a ver en qué consisten y cómo se comportan, qué impactos causan. Las aguas residuales pues vienen del uso doméstico o bien esas mezcladas con aguas residuales industriales y aguas de escorrentía pluvial. Esos son el origen que tienen, ¿no? Suelen tener un color entre beige y negro. Cuando tienen un color negro es que la carga contaminante ya es enorme, ¿no? Algún vertido en Gran Canaria se producía en esas condiciones, con agua prácticamente negra. Lo normal es que tengan un color beige claro, ¿de acuerdo? Desprenden un olor característico, que todos conocemos, ¿no? Desgraciadamente. Se caracterizan por tener una temperatura algo elevada. O sea, si las tocamos vemos que son cálidas, ¿no? Son aguas que tienen, cuando uno está en un emisario submarino buceando y pasa la mano por la pluma y tal, ve que hay un aumento de la temperatura respecto a la del medio ambiente, de 1 grados. Y luego también llevan sólidos en suspensión, llevan muchísimas partículas, ¿no? Partículas de arena, de grava, lodo, plásticos, maderas y un montón de cosas que van ahí, toallitas y todo lo que se nos ocurra van en las aguas residuales. En cuanto a las características químicas, se caracterizan por tener compuestos orgánicos, lo básico, grasa, proteínas, hidratos de carbono, y inorgánicos que van disueltos en el agua que está en el agua residual, nitrógeno y fósforo principalmente, y también producen y llevan gases, ¿no? Como el sulfídrico y el metano, que son los que hacen que huela tan mal. El sulfídrico, sobre todo, huele a huevos podridos, ¿no? En cuanto a las características biológicas, bueno, en las aguas residuales hay microalgas, hay mohos, hay bacterias, hay virus, hay protozoos, hay nemátodos, que son un tipo de gusanos parásitos, muchos de ellos, larvas y huevos de todos estos, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos son patógenos, o sea, tienen la capacidad de producir enfermedades en los seres humanos, ¿de acuerdo? Ya lo veremos luego, pero las aguas residuales son algo muy peligroso para los seres humanos. Y en cuanto a los caudales, pues depende de la población y de las actividades que haya, ¿no? Zonas, por ejemplo, ganaderas, se producen vertidos muy peligrosos porque vienen aguas residuales del ganado que contienen patógenos específicos del ganado. Por ejemplo, hay variedades de Escherichia coli, que es una bacteria que nosotros tenemos en el tracto intestinal, pero hay variedades que están en el ganado que son mortales. Es una bacteria que al principio no debe causar tanto problema, pero hay variedades que son mortales de esa bacteria. Entonces, estas aguas hay que tener muchísimo cuidado con ellas, ¿no? Bien, ese es el color que les dije antes. Esto es un vertido en el sur de Gran Canaria. Como ven ahí, es un agua simplemente con un tratamiento primario, ¿no? O sea, se le quita todo el sólido y se vierte, pero eso está todo cargado de materia orgánica. No se le ha hecho más tratamiento, ni el secundario ni el terciario, para que fuera de calidad. ¿Cómo se comporta un vertido? Bueno, lo tienen aquí, todos lo hemos visto, ¿no? Esto es un emisario submarino. Ven aquí el tramo difusor, la boquilla, y va saliendo por cada boquilla. Como tienen menos densidad que el agua del mar, se elevan hacia superficie y generalmente alcanzan la superficie, ¿no? Que son las manchas que solemos ver en el mar cuando no funcionan bien las depuradoras, cuando no se depuran. Y alrededor de la boca van produciéndose la sedimentación de muchas partículas, que es esto que tienen aquí. Alrededor de los emisarios es
se ve el fondo siempre muy alterado, porque caen partículas de la materia orgánica, la que viene en forma de partícula, por el peso va cayendo y van sedimentando en función de su peso. Las más pesadas al principio y las más finas pueden recorrer kilómetros de distancia, ¿de acuerdo? Porque son transportadas por las corrientes. Y eso, claro, la corriente en Canarias saben que con las mareas cambia, ¿no? Del noreste al suroeste, del suroeste al noreste. Entonces eso se mueve así con una marea y cuando la marea cambia, se mueve hacia el otro lado. Pasa a la siguiente. Estas son las características de los tres tipos de agua, ¿no? Las que tienen una contaminación muy fuerte. No me voy a detener aquí demasiado. Únicamente quiero que se queden con este dato de aquí, ¿no? Que es el nitrógeno y el fósforo. ¿De acuerdo? Se considera que tiene una contaminación ligera un agua depurada cuando tiene 20 miligramos por litro y de fósforo cuando tiene 4 miligramos. Eso sería un agua residual, digamos, blanda, de las suaves, ¿no? Y en el caso contrario estarían aquellas de ahí, 85, 15, valores ya muy altos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden ese dato porque luego vamos a hablar de eso. Y luego también se caracterizan por los coliformes fecales, esas bacterias que están en las aguas residuales y que forman colonias. Cuanto más bacterias hay, más dura es el agua, y aquí hay menos bacterias, más blanda es el agua, ¿no? Aquella sería más difícil de depurar y esta de aquí mucho más fácil de depurar, porque tiene menos carga orgánica, menos bacterias, menos nutrientes. Bien, ¿qué efectos ambientales tienen estas aguas cuando se vierten al mar insuficientemente depuradas o brutas? Bueno, la afección a la salud de las personas, pues ese es el impacto más importante, ¿de acuerdo? En Canarias, pues, como vimos antes, hay momentos en los que hay que cerrar las playas, ¿no? Porque se producen vertidos de este tipo que son muy peligrosos, entrar en contacto con estas aguas. Piensen, por ejemplo, que las personas que trabajan en las depuradoras están sometidas a unos controles médicos exhaustivos. Aparte de las medidas sanitarias que tienen que tomar, cada 3 meses o 2 meses tienen que hacerse analíticas de sangre para hacerse una inspección médica exhaustiva. Porque una simple microgota de esa agua que pueda saltarnos a la cara, a los ojos o a cualquier mucosa, puede infectarnos con cualquier virus de los que tenemos los seres humanos. Virus del SIDA, virus de la hepatitis, virus del COVID, cualquier de esos virus están en las aguas residuales. Y bacterias hay también de todo tipo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con entrar en contacto con este tipo de efluentes. En el sur hay un vídeo circulando por internet de los vertidos en Tenerife, no sé si lo han visto, que habla de un niño que se contaminó y sufrió problemas médicos gravísimos, ¿no? Por bañarse en un agua contaminada. Lo que sí es verdad que ocurre es que muchas veces es difícil establecer la causalidad en estos temas. Claro, porque vamos a la playa, alguien se contamina y no cae enfermo al día siguiente, como suele suceder con todas las infecciones, sino que hay un periodo de incubación, pasa y a lo mejor a la semana o a los 15 días se desarrolla el microorganismo y empieza a causar los problemas. Entonces nadie lo relaciona con eso. Y después hay otra segunda cuestión. Cuando tú vas al hospital porque te encuentras mal por algún motivo, los médicos, incluso aunque tú les digas que estuviste bañándote en una playa que estaba sucia, dar con estos microorganismos es complejo. Es muy complejo en muchos casos, no es nada fácil. Entonces los médicos empiezan a hacer baterías de test, pero de repente es una bacteria extraña y no dan. Sí, es una fiebre vírica, pero oiga, virus hay 300.000. O mira, sí, es una infección bacteriana, pero bacterias hay miles también de especies. Entonces este es un tema que es complejo, ¿de acuerdo? Es complejo establecer la causalidad de este tipo de afecciones. Impacto visual y malos olores, esto está claro, ¿no? A la orden del día. Y luego a nivel de ecosistema lo que tenemos que hay una pérdida de riqueza en los ecosistemas, o sea, se pierden especies, hay especies que desaparecen. Hay una pérdida de biodiversidad en sus 3 niveles, en el nivel ecosistémico, porque vemos que hay ecosistemas enteros que desaparecen, hay una pérdida a nivel de especies, como ya hemos dicho, y también hay pérdida genética. ¿De acuerdo? Aquí muchas veces nos centramos solo en la pérdida de especies, pero cuando yo pierdo una especie, no solo estoy perdiendo ejemplares de esa especie, estoy perdiendo biodiversidad genética que está en esos individuos. Para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, pues un cardonal. Tenemos un cardonal donde vamos a hacer un proyecto y lo vamos a afectar. Claro, pero si eso es un cardón, si hay cardones por todas las islas,
Pero oiga, y si resulta que ese galardonado tiene 1000 años y resulta que su diversidad genética a lo mejor es única en Canarias, lo que estamos provocando es un destrozo sin paliativo. Nos estamos cargando un genoma único. Esto sucede con los cebadales. Los cebadales ya hay estudios genéticos que demuestran que no son todos iguales. Hay cebadales que tienen una biodiversidad genética mayor que otra y única. Con lo cual, cuando afectamos una pradera, bueno, es un cebadal, es que hay montones. Oiga, hay montones, pero es que ese de ahí era único en su genoma. ¿De acuerdo? Pasa como nosotros, ¿no? Nosotros somos todos seres humanos, pero nuestra diversidad genética no es la misma en cada uno de los individuos ni en las poblaciones. Por ejemplo, hay poblaciones que se sabe que son resistentes a determinadas enfermedades. ¿Por qué? Porque su genoma es diferente. ¿De acuerdo? Sus genes son diferentes al resto. Entonces, eso es el patrimonio genético, que es una cosa que pasa desapercibida cuando hablamos de conservación y hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la desaparición de especies de ecosistemas también estamos perdiendo biodiversidad genética. Cambios en la composición, o sea, unas especies se van y aparecen otras. Generalmente las oportunistas son las que aumentan, las especies invasoras y especies indeseables, pues esas aprovechan toda esa materia orgánica de los vertidos para crecer, mientras que las especies nobles del ecosistema son las que sufren regresiones y terminan desapareciendo. También perdemos funciones ecosistémicas, ¿de acuerdo? Ahora luego hablaré de qué significa esto. Y también, como perdemos funciones ecosistémicas, perdemos servicios ecosistémicos, o sea, servicios que nos dan los ecosistemas. O sea, no solo es que desaparezca un cebadal, es que cuando un cebadal desaparece, se dejan de realizar una serie de funciones que hace, funciones del ecosistema, y esas funciones del ecosistema nos dan a nosotros unos bienes, nos proveen de unos bienes, unos servicios, que son los servicios ecosistémicos. O sea que esto también son consecuencias de las alteraciones producidas por los vertidos. Bueno, algunas situaciones de vertidos en Gran Canaria, algunas de ellas se han corregido, otras no. Aquí tienen lo que les decía, ¿no? De un vertido de aguas ya negras. Aquí ya lo que hay son procesos anóxicos. ¿Qué quiere decir? Que es tal la cantidad de materia orgánica que ya las bacterias ahí pasan a metabolismo anaerobio, sin oxígeno, porque ya han consumido todo el oxígeno y entonces todos esos vertidos ya alcanzan ese color negro, ¿de acuerdo? Es ya, digamos, el máximo ya de materia orgánica concentrada ahí. Pasa a la siguiente. Bueno, lo que hablábamos del impacto, ¿no? Esto es una foto de este mes, fue el cierre de Playa Jardín en Tenerife. Como ven, la bandera de contaminación ahí y ven a la gente paseando por la playa. De lo que hablábamos antes, ¿no? Sin comentarios. En el norte de Gran Canaria, yo llegué a ver en un vertido, en Bocabarranco, que se producía en la misma playa, los niños jugando en los charcos de las aguas residuales. Afortunadamente el Cabildo ha invertido ahora dinero en la depuradora y en un nuevo emisario y ya eso lo han corregido, pero en el pasado eso fue un desastre ahí en el norte de Gran Canaria, ¿no? Y este es el vertido que se produjo en el 2024 en la playa del Pueblo Abajo en el sur, ¿no? En Playa Blanca, como consecuencia de la rotura de una estación de bombeo. La situación de Playa Blanca es complicada porque tanto la red de recogida de aguas residuales, las estaciones de bombeo y la propia depuradora están sobrepasadas. Ahora mismo hay un proyecto para corregir todo eso, ¿no? Se está llevando a cabo un proyecto y está en evaluación ambiental para aprobarlo y poder ampliar la depuradora y que dé abasto a los caudales que necesita. Claro, lo que ha ocurrido ahí es lo que ocurre en muchos sitios de Canarias. La depuradora estaba para 10.000 habitantes y ya va por 33.000 que tiene que dar abasto. Entonces, eso pues no, de ninguna manera lo puede abordar. Entonces, por eso se producen estos problemas. Porque va por detrás, la infraestructura de depuración va por detrás de lo que es el crecimiento de la población. Eso es una falta de planificación. Y lo que les decía aquí de la simplificación del ecosistema, ¿lo ven? Aparecen bacterias y cianobacterias, son todos esos pelitos que vemos ahí, todas esas proliferaciones de algas verdes oportunistas, esas son algas nitrófilas, les encanta el nitrógeno, entonces cuando hay un vertido, empiezan a crecer ahí en masa. Lo que representa es una alteración grave del ecosistema, mientras que las especies que había ahí nobles, todas esas desaparecen como consecuencia de la carga orgánica que hay, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, este es el aspecto de un cebadal sano, ¿de acuerdo? Esto así es como tendrían que estar pues todas las praderas en Canarias.
Son con sus hojas verdes, brillantes, una densidad enorme. Fíjense que ni se ve la arena, ¿no? Estamos hablando de 1000, 2000 haces por metro cuadrado. Este es un ecosistema muy productivo, el primero, el segundo más productivo, que más biomasa genera en el infralitoral de Canarias, que se distribuye en zonas arenosas, como ven ahí, esto es un manchón. ¿Sigue? ¿Y qué ocurre con los vertidos de aguas residuales? Bueno, este fue un estudio que hicimos nosotros en Gran Canaria. Lo hicimos allí porque tenemos la base allí y nos ahorramos un coste económico. Nos hubiera gustado hacerlo a nivel de todo el archipiélago, pero tuvimos que quedarnos en Gran Canaria. Lo que hicimos fue comparar un conjunto de praderas, que son todos esos puntos que tienen ahí, entre el año 2003 y 2012. Llevamos al mismo punto, georreferenciado, y medíamos una serie de parámetros de los cebadales. Lo que encontramos que fue que el 50% de las praderas en Gran Canaria habían sufrido una regresión parcial o total, como consecuencia de los vertidos fundamentalmente. Porque luego lo que hicimos fue medir los puntos de impacto respecto a los vertidos, y con un cálculo, hicimos un cálculo estadístico para ver si había algún tipo de influencia entre los vertidos, la distancia a los vertidos y los impactos. Y efectivamente los impactos explican, los vertidos de aguas residuales explican la desaparición y la regresión de las praderas. ¿De acuerdo? Luego también se hizo el mismo estudio para toda Canarias, aunque con otra aproximación científica, y bueno, pues en 20 años, entre el 40 y el 60% de praderas en las islas ha desaparecido. Por eso el Ministerio, a partir de aquí, incluyó la ceba en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con la categoría de vulnerable. Ahora mismo la ceba es una especie que está en el Catálogo Nacional, por lo tanto no se puede afectar, no se puede impactar, ni se puede transformar ni destruir, ¿no? Cuando el Ministerio ya vio estos estudios, pues se le encendieron las alarmas y a pesar de que el Gobierno canario le había bajado la categoría, el Gobierno nacional lo incluyó en el Catálogo Nacional, que prevalece sobre el canario, y menos mal. Y en Lanzarote, ahí tienen la evolución de los cebadales, ¿no? En el año 2000 había 23 hectáreas, en el año 2018 10,1 y en el 2024-23, que es la última cartografía, en 2023 8,8, con un 37,8% de regresión en la superficie, provocado también pues por los vertidos fundamentalmente. Y no solo la superficie, sino que de los cebadales que quedan, lo que hemos visto también es que su vigorosidad, su estructura, se ha visto también debilitada, ¿no? Fíjense que esa es la densidad de haces por metro cuadrado, la densidad de grupos de hojas, cómo disminuye ligeramente entre los mismos años, y la cobertura en porcentaje, o sea, lo que cubre la pradera también disminuye drásticamente, ¿no? Y un ejemplo claro lo tienen aquí, en los cebadales de Cagafrecho y Guasimeta. Fíjense que esa era la distribución histórica desde los años 90 y esta es la última cartografía del año 2023, donde ya solo quedan en Guasimeta ahí y fragmentados, se ve fragmentado, y ahí frente a la playa de los Pocillos, si no me equivoco, y penetrando en la SEC de Cagafrecho. Pero fíjense las diferencias, ¿no? Esto, por desgracia, no ocurre solo en Lanzarote, esto ocurre en casi todas las islas donde hay cebadales. En Tenerife también se han llevado sus buenos impactos y en Gran Canaria pues también grandes impactos, ¿no? Y luego, este fue un experimento que hicimos allí con la gente de la Universidad de Las Palmas para ver la afección del nitrógeno y del fósforo. ¿Se acuerdan del 24 que les comenté antes, no? 20 miligramos de nitrógeno, 4 miligramos por litro de fósforo. Bueno, el experimento es un experimento muy sencillo. Seleccionamos unas parcelas encima de un cebadal de 1 metro cuadrado y lo que se hizo fue someterlas a materia orgánica que se colocaba dentro de esos saquitos que ustedes ven ahí. Lo que va dentro de eso es un abono de difusión lenta. O sea, es un compuesto que lo que va haciendo es que va liberando el abono, pero lentamente, el nitrógeno y el fósforo, compuestos de nitrógeno y de fósforo, va liberando. Y entonces lo que hicimos fue someterlo a un tratamiento de alta concentración, y un placebo. Ahí en el placebo lo que va es arena, no desprende nada, ¿de acuerdo? Y fíjense los resultados. Bueno, a los 2 meses, fíjense la diferencia de densidad entre uno y otro. Y a los 4 meses, prácticamente ya no hay plantas. Pero es que estamos hablando de concentraciones de 1.49 y de 1.26 para los nitratos y para los fosfatos. O sea, comparen con el 20 y con el 4.
O sea, las aguas residuales más blandas, si caen sobre un cebadal, ya causarían un impacto severo sobre los cebadales. Claro, ¿esto por qué sucede? Sucede porque las aguas canarias, nuestras aguas son oligotróficas. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Que sus concentraciones de nutrientes son muy bajas. Hay muy poco nitrógeno y fósforo en nuestras aguas. Entonces, ¿qué ocurre? La ceba, que es una planta que lleva miles de años aquí, está adaptada a esas aguas transparentes, cristalinas, sin partículas y sin nutrientes. Desde que metemos pulsos de nutrientes ahí, pues se desencadena una respuesta que es catastrófica. ¿Cómo sucede? ¿Cómo es esa afección? Pues muy fácil. Cuando metemos esas inyecciones de nutrientes, lo que ocurre es que sobre las hojas empiezan a crecer algas oportunistas. Y entonces van tapando la hoja y lo que van haciendo es que la planta no puede hacer la fotosíntesis. Estas plantas viven de hacer la fotosíntesis. Entonces, como no pueden fotosintetizar, no pueden fabricar sus nutrientes y terminan muriendo. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo. Es por culpa de los epífitos. Se llaman epífitos porque crecen encima de las hojas. Mientras que en situaciones de poco nutriente, pues se mantiene la situación, se mantiene la densidad y se mantiene las hojas, su altura, su cobertura, todo igual, ¿no? Bien, y este es un ejemplo, como una imagen vale más que 1000 palabras, esto es un vertido actual, esta foto es de 2024, la publicaron unos compañeros de la Universidad de La Laguna, un vertido en el sureste de Tenerife, es un vertido pequeño, porque viene de una urbanización prácticamente, no es una gran población. Y fíjense dónde está la pradera. Allá atrás, lo que se ve allá atrás, como a 50 metros, es la pradera. Todo esto tendría que estar lleno de pradera. Y de hecho, si se fijan aquí se ve todos estos puntos negros que se ven aquí, no dejan de ser sino las hojas, los muñones que quedan negros. Cuando la pradera desaparece y se muere, se queda la base de los haces, se ven negros, todos en la arena muertos. Eso es característico. Y en un sitio además donde hay tortuga verde, ahí hay 2 o 3 tortugas verdes que están ahí asociadas a ese cebadal siempre, ¿no? Que es una especie también del catálogo nacional, recibe un alto nivel de protección. Y esta es la situación que tenemos, ¿no? Pasamos de tener pradera a no tener nada. Y la recuperación de esto está más que en duda. ¿Por qué? Porque los estudios genéticos que se han realizado lo que demuestran es que globalmente las praderas del archipiélago tienen baja diversidad genética. Son distintas entre ellas, pero en conjunto la diversidad genética es baja y eso lo que hace es que sean menos resistentes a los impactos. Mientras en el Mediterráneo esta planta está considerada una mala hierba, en el Mar Menor resiste salinidades enormes, mucho mayores que aquí, y no se muere. Y también en el Mediterráneo a veces están hasta dentro de los puertos donde hay contaminación y resisten. Las plantas canarias funcionan de otra manera totalmente diferente y eso ya está demostrado científicamente. Nuestras plantas son súper sensibles a cualquier cambio en el medio y su capacidad de recuperación es mucho más débil, mucho más débil. Por ejemplo, cuando se construyó el puerto de Arinaga en Gran Canaria, que se hizo echando un montón de tierra y de sedimentos al mar, pues destruyó la pradera de la bahía de Arinaga, que era una de las mejores del archipiélago. Pues eso fue en el año 2003, estamos en 2025 y no se ha recuperado. Entonces eso nos da una idea de que cuando perdemos una pradera, la recuperación no es nada fácil. No parece que tengan capacidad de volver a salir adelante, ¿no? Lo cual es una cosa ciertamente preocupante. Bien, y aquí están todos los servicios y funciones ecosistemas que realizan los cebadales. Por ejemplo, que fue mi tesis doctoral, ¿no? Fíjense, 70 especies de peces viven ahí, de las cuales 40 especies crían. ¿Qué quiere decir que crían? Que cuando son alevines, así de 1 o 2 centímetros, viven ahí dentro, se alimentan de toda la fauna que está entre las hojas y se refugian de los predadores también metidos en las praderas. Cuando desaparecen las praderas, desaparece la capacidad de producir peces. Y esto es grave para las pesquerías. ¿Por qué? Porque 30 especies de peces de los que crían ahí tienen interés comercial para la flota de Canarias, la flota artesanal nuestra. Cuando desaparece una pradera, pues esa función ecosistémica de producir peces y ese servicio de que nosotros nos comemos los salmonetes, los sargos, todas estas especies que hay, las chopas, todo eso, pues deja de producirlo y nosotros dejamos de pescarlo. Eso es un ejemplo de lo que es pérdida de función ecosistémica y pérdida de servicio ecosistémico. ¿Se entiende esto, no?
Bien, y este es otro problema que quería comentarles de las aguas residuales urbanas, ¿no? Estos son lo que se denominan los contaminantes emergentes. Hemos hablado del problema de la materia orgánica, pero en las aguas residuales los estudios lo que están revelando es que están cargadas de lo que se denominan nanoplásticos y microplásticos. ¿De acuerdo? Está lleno, como veremos ahora. ¿Por qué? Los nanoplásticos son inferiores a 1 partido por mil, o sea, la milésima parte de 1 milímetro. O sea, estamos hablando de cosas que no lo podemos ver a simple vista, mientras que los microplásticos están entre este tamaño, 1 micra, y 5 milímetros. Los más grandes sí los podemos ver, que son esas fibras que se ven, ¿no?, a simple vista ahí de los plásticos. Microplásticos en este cangrejo. Este es un cangrejo invasor que llegó hace poco a Canarias. No sé si en Lanzarote está allá, pero en Gran Canaria es algo terrible. O sea, en una inmersión nocturna en 100 metros puedes ver 40 o 50 cangrejos de estos. Y tiene la particularidad que es un cangrejo bastante grande y que se come todo lo que hay. O sea, es un impacto para la biodiversidad nuestra tremendo, ¿no? Pues bueno, un estudio que se hizo recientemente, lo mismo, en su tracto digestivo, fibras en más de la mitad de los cangrejos analizados. Y lo mismo, las fibras son las que dominan, ¿no? Y también en los erizos. En el erizo de púas largas, los estudios lo que revelan es lo mismo, presencia de fibras en el tracto digestivo y en las gónadas también. Y, por si eso fuera poco, tenemos 2 problemas gordos, ¿no?, que son, por un lado, que esos plásticos no solo es la contaminación que generan por sí mismos, sino que actúan como vectores de transmisión de compuestos químicos muy contaminantes, se adhieren a los plásticos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los compuestos orgánicos persistentes. Esto está en inglés, ¿no?, que son hidrocarburos alifáticos policíclicos, PCB, DDT, patógenos también van ahí adheridos a los microplásticos. ¿De acuerdo? Hay un estudio hecho en Tenerife donde cogieron microplásticos de varias playas y tienen bacterias fecales. Y lo que dice este estudio, fíjense, estos resultados enfatizan la acumulación de compuestos dañinos en microplásticos y subraya la necesidad de un monitoreo efectivo, y ellos pueden servir como futura fuente de exposición a contaminantes, ¿no? Y este de aquí es el de la bacteria. Este estudio muestra que los microplásticos actúan como reservas de microorganismos que pueden aumentar la presencia de bacterias, indicando bacterias fecales, indicando la contaminación y patógenos en las áreas de baño. ¿De acuerdo? En la mitad de los microplásticos encontraron bacterias fecales adheridas ahí. Lo cual, los microplásticos, además de ser malos, pues fíjense encima lo que transportan al medio marino y lo que van llevando, ¿no? Es un tema muy serio este. Esto nos dice que tenemos que mejorar la depuración. Y los vertidos de salmuera. Los vertidos de salmuera, en Canarias hay más de 330 EDAM, ¿no?, plantas desaladoras, con una capacidad instalada de 214 hectómetros cúbicos y una producción diaria de 588.000 metros cúbicos. Si tenemos en cuenta que la efectividad es de un 50% en la mayoría de las desaladoras, unas tienen más, otras tienen menos, pero bueno, 50%, quiere decir que yo cojo 2 litros de agua de mar y de los 2 litros saco 1 litro de agua potable y 1 litro de salmuera, que la vertemos al mar otra vez. O sea que 500.000 de metros cúbicos de salmuera van al día al mar en Canarias. Es una cifra enorme. Estos son datos de ese ingeniero de la Universidad de Las Palmas de 2008. Esto probablemente haya aumentado, ¿no?, algo, por lo menos, porque hay cada vez más desaladores. La salmuera es un residuo fluido, un líquido, y el problema que tiene la salmuera es que su salinidad es muy alta, ¿de acuerdo? Puede estar entre 50 y 80, mientras que la salinidad del agua del mar está entre 36 y 37. O sea, estamos hablando del doble. Como es más densa, cuando lo vertemos al mar, ¿qué es lo que hace? Que va por el fondo, causando un impacto sobre todo lo que va abrazando. Se mantiene ahí y el problema es que forma una capa, esta capa de aquí, que se puede extender por centenares de metros cuadrados, incluso de hectáreas, como veremos ahora, donde se mantiene en el fondo, a 80 centímetros del fondo, forma una capa hipersalina que no se disuelve, es complejísimo de diluir, es muy complicado. Y eso tiene un impacto sobre el fondo marino devastador, sobre todo sobre la vegetación. ¿Pasa? Ven, mira, estas fotos son mías. Esto es el vertido de una desaladora en el norte de Gran Canaria, ¿no?
Estas algas que ven aquí, todas estas algas son estas de aquí, que son unas algas endémicas de Canarias. ¿De acuerdo? Estas incluso están en el catálogo nacional con la categoría de vulnerable, porque son endémicas. Esto no está sino en determinadas islas Canarias y en el resto del mundo no hay, es único. Bueno, pues esto es después de entrar a funcionar el vertido de salmuera. Es el mismo sitio, ¿eh? Quedó la piedra lisa. O sea, arrasó con toda la vegetación que había sometida a la salmuera. La salmuera provoca un choque osmótico tremendo sobre los vegetales y va quemando, necrosando los tejidos hasta que mata toda la vegetación. Aquí lo único que puede sobrevivir son las bacterias prácticamente y estas algas costrosas que, bueno, ahí están también. Este fue un estudio que hicieron en el ITC. Este fue un vertido de salmuera de una planta desaladora de 15.000 metros cúbicos, que se produjo sobre un cebadal en el sur de Gran Canaria, ¿no? Y el dato es, fíjense, el área total de afección 61 hectáreas, con 33 hectáreas de cebadal afectadas directamente. Estamos hablando de 33 campos de fútbol, donde la salinidad estaba muy por encima de los valores de fondo, que son, esto de aquí es 38, ¿vale? Y aquí fuera es 36, que es lo que tiene el mar de Canarias de forma natural, ¿de acuerdo? Entonces se produce un gradiente, como vemos, desde máxima concentración, ¿no? Y se va diluyendo, pero muy, muy lentamente. Y luego está el efecto crónico, que esto es constante, porque está constantemente vertiendo. Entonces hay un efecto crónico de la salmuera. Para terminar ya, y dejar paso a los demás ponentes, y ya pedirles disculpas por haberme extendido más de la cuenta, pues ¿qué soluciones hay frente a este tema de los vertidos que están tan desorganizados? Bueno, lo que es importante es hacer una planificación hidrológica integral, ¿no? Que eso compete a los planes hidrológicos que lo realiza cada cabildo, teniendo en cuenta todo el ciclo del agua. Esto se ha dicho muchas veces, pero no se hace, ¿no? El ciclo integral del agua. O sea, captamos el agua, la utilizamos y hay que limpiarla otra vez y reutilizarla, ¿no? Ese sería el ciclo integral. Pero coger el agua, utilizarla, ensuciarla y tirarla al mar, eso no es un ciclo. Las evaluaciones ambientales estratégicas, lo que hablamos antes de Playa Blanca, todos los planes territoriales y urbanísticos deberían contemplar las aguas residuales y las salmueras. O sea, cuando yo voy a desarrollar una población de manera significativa, lo primero que tengo que hacer es decir, oye, ¿qué población va a haber aquí dentro de 10, 20 o 30 años? Y entonces tengo que construir unas infraestructuras adecuadas para depurar las aguas que produce la población esa, ¿no? Y no, pues, quedarme ahora y tú creciendo y con la misma depuradora de hace 30 años y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces aparecen todos los problemas. Hay que elaborar una estrategia de vertidos para toda Canarias, porque el problema es que tenemos problemas heredados que vienen de atrás. Hubo muchos vertidos que no se sometieron a evaluación de impacto porque son muy antiguos. Y antiguamente pues se llegaba, se ponía el tubo y se vertía, y ya está. Porque no había evaluación ambiental ni estudios ambientales. Y esos vertidos se pueden corregir. Por eso digo que hay que elaborar una estrategia, porque muchos se pueden corregir, se le puede aplicar medidas para evitar los impactos o minimizarlos. Luego, hace falta una ley de evaluación de impacto ambiental canaria. ¿Por qué? Porque estamos funcionando, en Canarias la ley de evaluación de impacto ambiental es la nacional, la que aprobó el Estado. ¿Qué problema hay con eso? Que los límites y los umbrales de los proyectos está pensado para el territorio continental, pero no para unas islas, que somos un territorio frágil y pequeño. O sea, para que se haga una idea, una planta fotovoltaica de 10 hectáreas, con menos de 10 hectáreas, no se somete a evaluación de impacto en la ley nacional. Pero es que un proyecto de 10 hectáreas en Canarias puede provocar un destrozo, pero sin paliativo. Y no se somete a evaluación de impacto. Porque estamos funcionando con los umbrales de la península. Ahora, sobre esto les voy a comentar una cosa. Hay que mejorar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Hay que actualizar la legislación, como decía el consejero hace poco, hay que actualizar la legislación y mejorarla para combatir todo esto. Hay que aplicar tecnologías modernas, que las hay, tanto para la depuración como para los emisarios, para los vertidos. Tiene que haber una mayor coordinación administrativa, porque aquí participa todo el mundo, participa el Estado, la Dirección General de la Costa y el Mar, participan distintos departamentos del Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, porque los consejos insulares son los que dan las autorizaciones de plantas desaladoras y de plantas depuradoras, y los ayuntamientos son muchas veces los titulares de las plantas. Entonces, aquí también hay mucha descoordinación y cada uno va tocando su música y los resultados son los que son, ¿no? Por no haber una mayor
cooperación y coordinación administrativa. Las inspecciones medioambientales eficientes. O sea, hay que ser proactivos. Hasta ahora lo que hay es que hay un vertido y ahí está. Y nadie va a hacer nada, porque no hay medios, ni personales, ni materiales, ni económicos, ¿no? Y en ese sentido quería hablar de lo que es la aplicación de la tasa turística. ¿Por qué? Porque los turistas cuando nos visitan también contaminan, ¿no? Usan el agua y la contaminan. Y sin embargo, esas personas que vienen aquí no pagan aquí sus impuestos. Nosotros sí pagamos, los que vivimos aquí, pagamos aquí nuestros impuestos. Y entre ellos se destinan a la depuración. Pero las personas que vienen de fuera vienen, utilizan nuestra agua, utilizan nuestros recursos y ese problema se nos queda aquí a nosotros, porque ellos se van. Entonces, pues eso no es ambientalmente muy justo. Entonces, la tasa turística es algo fundamental para obtener recursos económicos que se podrían emplear en mejorar el medio ambiente. Lo que pasa es que lo estamos haciendo mal, porque lo que estamos haciendo es que Gran Canaria resulta que un ayuntamiento quiere aplicar la tasa turística, otro no quiere. El gobierno pues ya no quiere que se aplique y ya denuncia eso en el juzgado para parar la tasa del ayuntamiento. En Fuerteventura están pensando en cobrar, en unos espacios sí y en otros no. En el otro lado lo quieren hacer de otra manera, en el Teide sí, pero en Timafé. Eso no puede ser, además que es injusto para los turistas. La tasa turística debería ser igual para toda Canarias. En Baleares se paga, yo he estado allí y la he pagado, por noche además, paga, y no es barato. Pero todo el mundo va y lo paga. No hay falta de turistas en Baleares por la tasa turística. Se podía recaudar muchísimos recursos económicos y aplicarlos, por ejemplo, en la depuración y en la mejora de las instalaciones, que no tenemos recursos, y en las inspecciones. Esto es una cosa muy importante y ahí hay un filón pues que no se quiere mejorar el medio ambiente, desde mi punto de vista, ¿no? Bien, y estas son algunas medidas para las plantas desaladoras, ¿no? Esto es lo que se denomina un eductore venturi, que es para diluir la salmuera, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Esto lo diseñaron en Gran Canaria. El vertido viene por aquí, sale aquí un chorro de alta presión y absorbe el agua del mar. Y lo que provoca es la mezcla dentro de este tubo. Y entonces ya la salmuera sale diluida, ¿no? Entran 70 gramos y salen 42, que ya es una bajada. No es lo que debería ser, porque son 36, el medio natural, pero sí que logramos ya una dilución inicial importante. El problema que tienen, esto solo está en 2 grandes desaladoras. ¿Por qué? Porque es muy costoso económicamente y porque requiere de un impulso, hay que bombear el vertido y eso es gasto de energía. Porque si esto no tiene velocidad suficiente, no funciona. Entonces en pequeñas desaladoras es complejo, porque no alcanzan estas velocidades de caudal. Bueno, y esto para terminar ya es lo que les decía de la ley de evaluación de impacto ambiental en Canarias, que no hay, ¿no? Fíjense, Baleares, este es el decreto de Baleares para la evaluación ambiental. Baleares, desde que salió la ley nacional, que es del 2013, Baleares ha sacado 3 leyes, la ha modificado 3 veces, desde el 2013 hasta aquí. Nosotros, desde el 2013 hasta aquí, no tenemos ley de evaluación ambiental. ¿Y qué ocurre? Pues miren, aquí lo tienen, miren. Una depuradora de 150.000 habitantes, en la ley nacional se somete a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. En Baleares basta con 5.000 para someterla al mismo nivel de evaluación. Nosotros no tenemos ley, pero estamos aquí. O sea que para una depuradora en Canarias someterla a la máxima categoría de evaluación, que es la que se deberían someter todas aquí, tiene que superar esta cifra. 150.000. Es una barbaridad. Baleares lo bajó a 5.000. Luego, la simplificada, que es la categoría inferior, está entre 10.000 y 150.000. Claro, pero para Baleares esto ya está aquí. Nosotros, en cambio, si está entre 10.000 habitantes y 150.000, la sometemos a una evaluación simplificada. ¿Qué ocurre? Cuando están en espacios naturales, la ley nacional somete a simplificada, la de Baleares directamente a ordinaria, la máxima categoría. Luego, las desaladoras. La ley nacional se someten cuando están más de 3.000 metros cúbicos días de capacidad. Baleares lo bajó a 1.000. O sea, una pequeña desaladora en Baleares se tiene que someter a la máxima categoría, evaluación de impacto ambiental ordinaria. En Canarias estamos aquí, con lo cual un hotel monta una desaladora de 2.500 o de 2.900, como las he visto yo, y no se somete a evaluación. Y provoca un impacto.
Los emisarios submarinos en la ley nacional no están contemplados, la construcción de un emisario submarino. En Baleares va directamente a evaluación de impacto ambiental ordinaria. ¿De acuerdo? Y cualquier proyecto o actividad que afecte al medio marino o a los ecosistemas marinos, en la ley nacional no están, pero en Baleares se somete a una simplificada inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es un problema gordo que tenemos y que tampoco ha habido ninguna voluntad de solucionarlo. Bien, y aquí termino. Disculpen el retraso.